Sí, pero no sonó. Mm, Pues sí, hermano, parece que... Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. ¿Está bien? Julián, Valeria y Sara, por favor enciendan la cámara. Ahí vamos rotando. Listo, por favor enciendan la cámara, niños. Sí. Valerie, Paula, Mariana, Daniel, enciendan la cámara, por favor. Ok, Daniel, tranquilo. Listo, un minutico más y empezamos la clase. Vayan sacando ahí los apuntes, ¿ya? ¿Tienen los apuntes listos? Bueno, entró Felipe y ya, listo. Por favor, enciendan la cámara, Valerie, Mariana, Paula. Felipe, igual. ¿Listo? Entonces ya les voy a tomar la foto. Mariana, Angie, Salomé.
Empezamos. ¿Listo, muchachos? Entonces. Listo. Entonces, ¿qué vieron la última clase de física? ¿Quién recuerda? La ley de Ohm. La ley de Ohm, perfecto. Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué decía la ley de Ohm? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué decía? ¿Nadie tiene anotado? Sí, alguien. Es que La la ley profesora va, solo nos explicó que la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Ah, o sea, explicó los conceptos, pero no, Ajá. pero no les dijo cuál era la ley de Ohm. No, solo los conceptos. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces lo que dice la ley de Ohm es que esos conceptos se relacionan. Se relacionan mediante una ecuación. Entonces la ecuación que relaciona esos conceptos es la siguiente. Entonces, ¿qué se va a significar la B? ¿Qué les dijo la profe? Voltaje. Voltaje. La V es voltaje. Exacto, entonces el voltaje va a ser igual a, ¿qué era la R que significa? Resistencia. Bien, entonces, acá, Sobre no, por intensidad de corriente. X, ¿listo? Exacto, y la I es la intensidad de la corriente. Acá la operación que hay entre la R y la I, ¿qué operación es? Si no pongo, Multiplicación. exacto, si no pongo es como si dijera una multiplicación. ¿Lo puedo escribir así o simplemente lo puedo escribir así? Recuerden que algo importante es que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Entonces es lo mismo tener B igual a R por I o tener B igual a I por R. ¿Listo? Como quieran. Bueno. Ay, perdón. Ya me equivoqué. Ah, no, sí, así. B igual a R por I. Digamos. ¿Vale? Entonces, acá repasemos los de matemáticas. Cuando tenga igualdad, ¿cómo se llama eso en matemáticas? Si yo tengo igual, ¿qué es eso? ¿El producto? No. No. Bueno, entonces les voy a recordar porque, bueno, les voy a decir porque con el anterior grupo hoy también tuve física y ellos también me decían que no habían visto ese tema de matemáticas, pero es que ese tema de matemáticas es súper importante. ¿Ustedes vieron ecuaciones? Ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, una ecuación es una igualdad. O sea, si aparece un igual, yo tengo una ecuación, ¿vale? Como en este caso. Entonces, la ley de Ohm es una igualdad. O sea, la ley de Ohm es una ecuación. Una ecuación que me relaciona el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente, ¿cierto? ¿Vale? Me lo relaciona de esta forma. Entonces, ahora, las ecuaciones se clasifican de acuerdo al número de variables que tengan y al grado, o sea, los exponentes que tengan esas variables. Entonces, en este caso, ¿cuántas variables hay? 2. No, ¿cuántas letras hay? 3. 3. Entonces, es una ecuación en 3 variables. ¿Listo? Salomé, ¿qué estás haciendo ahí, Salomé? Préstame aquí atención. Entonces, es una ecuación en 3 variables, ¿vale? Entonces, aquí, supongamos que a ustedes les dicen que tienen una resistencia y que tienen una intensidad de corriente. Entonces, es simplemente venir acá y reemplazar y puedo encontrar el voltaje, ¿cierto? Puedo encontrar la B. Fácil. Pero si me dieran el valor de la I y el valor de la B, pues yo podría encontrar el valor de la R. ¿Cómo? Despejando. Entonces, ese tema de despejar, pues es súper importante.
Entonces, supongamos que yo tengo una ecuación de las más sencillas. Una ecuación sencilla sería una ecuación con una sola variable. Entonces, digamos que la variable es x, ¿vale? Entonces, tengo x. Digamos que tengo x más 2 y que x más 2 sea igual a 8. Entonces, ¿cuánto en esta ecuación? Entonces, primero, ¿es una ecuación, sí o no? ¿Qué es lo que hace que esto sea una ecuación? ¿Qué les dije? La igualdad. El igual, exacto. Entonces, como hay un igual, tengo una ecuación. Perfecto. Entonces, esta ecuación solo tiene una variable, que es la x. Entonces, en esta ecuación yo la puedo resolver. Resolverla significa que yo después diga que x, o sea, llegar al valor de la x. ¿Sí? Es decir, que x es igual a cierto número. ¿Qué número? El que haga esta igualdad verdadera. Entonces, de pronto aquí esta ecuación es tan sencilla que yo ya sé cuál es el valor de la x, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de la x? 6. 6, perfecto, porque 6 más 2 me da 8. Fácil. Pero yo cómo encuentro ese 6. Entonces, para encontrar lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, es súper importante que ustedes sepan. Y para eso, entonces, toca tener unos conceptos como es el opuesto. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué es el opuesto? Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto de 2? ¿Lo recuerdan? Menos 2. Menos 2, exacto, muy bien. El opuesto es un número que sumado con el que me da el módulo de la suma. Y el módulo de la suma era el 0, ¿no? Entonces aquí debo sumar negativo 2. Pero si sumo, entonces cuando ustedes tienen una ecuación, cuando ustedes tienen una ecuación, es como si tuvieran una balanza que está en equilibrio. Entonces supongamos que acá la balanza es mi lápiz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un peso acá a este lado del lápiz? ¿Qué pasa ahí con el equilibrio? V es igual a por R. Muchachos, ¿qué pasa cuando tengo la balanza en equilibrio? El equilibrio me lo da al igual. ¿Qué pasa cuando acá yo pongo un peso? No se apague el micrófono. ¿Desequilibra? Se desequilibra. Muy bien, Johan, se desequilibra. Entonces, a ver, tú mismo, Johan, ¿qué tengo que hacer para que eso se vuelva a mantener en equilibrio, para que vuelva a estar en equilibrio? ¿Qué tendría que hacer? Poner el mismo peso en el otro lado para Exacto, que se pueda. perfecto, Johan. Poner el mismo peso en el otro lado y así se nivela. Fácil, ¿no? Ahora, de la misma historia, ¿qué pasa si yo de pronto acá quito peso? Se vuelve a desequilibrar. Se vuelve a desequilibrar. Muy bien, Johan. Y bueno, y todos, participen todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para volverla a tener en equilibrio? Volver a Poner peso en el otro lado. ¿Poner peso acá? No, en el otro. Bueno, sí, pongo peso, pero pilas porque la pregunta fue esta, ¿vea? ¿Qué pasa si quito poner la peso de misma acá? cantidad. Si quito peso de acá, se desequilibra. ¿Qué tengo que hacer al otro lado? Quitarle también. Quitarle también, exacto. Mejor dicho, todo lo que yo haga a un lado del igual, lo tengo que hacer también al otro lado del igual, ¿vale? Para mantener el equilibrio. ¿Listo? Eso es lo más importante. Entonces, volvamos aquí a la ecuación que tenía. Entonces, yo quiero sumar acá el opuesto. ¿Por qué quiero sumar el opuesto? Porque cuando yo quiero despejar la variable, le dije que despejar la x era dejarla solita. Pero dejarla solita es en realidad sumarle 0. Porque x más 0, o en general 0 sumado con cualquier cosa, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es x más 0? 0. No, 2. X. X. X, muy bien. Supongan que x es cualquier número, 5. Entonces, ¿cuánto es 5 más 0? 5. 5. 5. Como x es cualquier número, pues x puede ser 6. 6 más 0,
6. O sea que x más 0, pues me da x, ¿no? Entonces, por eso es que yo tengo que hacer aparecer el 0. Entonces, el 0 lo obtengo, pues, así, a un número sumándole su opuesto. Entonces, le sumo el opuesto. Pero como suma al lado izquierdo, pues, nuevamente, para no tener el equilibrio, tengo que sumar lo mismo de los lados. ¿Listo? Entonces, cuando haga esto, vamos a llegar al que dijimos, x más 0. Y a este lado, ¿cuánto me va a dar? Entonces, 8 más negativo 2. Sí, muy bien. Entonces, Sería menos 6, ¿no? no. Sí, porque yo. O bueno, supongamos que listo. Supongamos que dijo que menos 6, ¿vale? Y supongamos que a mí me dio menos 6. Entonces, ¿qué? Lo chévere en matemáticas, entonces, ¿qué es lo chévere que les voy a decir? Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio como ustedes, lo que me gustó de matemáticas es que uno tenía la forma de comprobarlo. O sea, uno tenía la forma de saber si lo había hecho bien o si lo había hecho mal. Por favor, muchachos, mantengan encendidas las cámaras, les repito. Esa fue la orden que a mí me dieron desde coordinación. Entonces, por favor, no se ganen ahí un momento incómodo. Entonces, les repito. ¿Ustedes se acuerdan por allá en primaria cuando hacían sumas y que resolvían un problema que también les pedían que lo comprobaran? Entonces, uno cómo comprobaba que había hecho bien una suma o una resta. ¿Cómo comprobaba bien que había hecho una resta, supongamos? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Luego me puedo repetir la pregunta, porfa, es que a mí se me escucho como entrecortado, perdón. Que si recuerdan cómo comprobaba uno que había hecho bien una suma o cómo comprobaba uno que había hecho bien una resta. ¿Recuerdan eso? ¿No se acuerdan? O bueno, ¿cómo comprobaba uno que había hecho bien una multiplicación? ¿No se acuerdan de eso? Sumando el resultado con el primer número. ¿Para cuál, Daniel? ¿Para comprobar cuál? ¿Una suma, una resta o qué operación? Creo que es multiplicación. Bueno, no. Para comprobar que se hizo bien una bueno, digamos una división, toca hacer una multiplicación. ¿Sí? Para comprobar que se hizo bien una suma, toca hacer una resta. Para comprobar que se hizo bien una resta, toca hacer una suma. Mejor dicho, toca hacer como lo contrario. ¿Qué es lo contrario de sumar? Restar. Restar, perfecto. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Dividir, eso. Entonces, eso es lo que toca hacer, la operación contraria. Bueno, entonces les decía, pues a mí eso me llamó mucho la atención porque pues me parecía chévere que yo mismo podía mirar a ver si había hecho las cosas bien o mal, cosa que de pronto no pasa en otras materias. Bueno, entonces vamos a hacer acá la comprobación. Entonces, como les decía, supongamos que nos dio menos 6. Entonces vamos a comprobar a ver si sí da menos 6. Comprobación. ¿Listo? Entonces para la comprobación yo voy a coger la misma ecuación, o sea, la ecuación original que me dieron, solo que en lugar de poner X voy a reemplazar y entonces siempre que reemplacen van a usar paréntesis. Bueno, eso es súper importante. Y pongo el valor que me dio arriba, el valor que dije que era la solución. Porque entonces esta sería la solución. ¿Listo? Entonces, acá pues hacemos, ¿cuánto es menos 6 más 2? ¿Cuánto es menos Menos 6 más 4. 2? Menos Menos 4, 8. ¿cierto? No. 4. ¿Negativo es igual a 2? No. No. Pero de una comprobación debería usar acá, encima del igual, debería poner como un signo de pregunta, ¿listo? Entonces aquí sería como un signo de pregunta. Y acá uno ya la responde, ¿esto es verdadero o es falso? Esto es falso. O sea, esto está mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que esta sí es la solución o que no es la solución? No.
Es la que solución. no es la solución. O sea que este número quedó mal. Entonces yo voy y reviso. ¿Qué hice mal? Entonces, ¿será que menos 2 o negativo 2 sí es el opuesto de 2? Sí, sí es. Y tenía que sumarlo a ambos lados. O sea, aquí lo sumé a ambos lados. Entonces, ¿qué fue lo que hice mal? Esta operación. ¿Vale? Entonces, vamos y corregimos. Entonces, ¿cuánto es 8 más negativo 2? Entonces, pilas porque es que acá no tienen que multiplicar los signos. Ahí tienen que decir es que a 8 le quito 2. Y si a 8 le quito 2 me da 6. Y entonces comprobando acá me queda 6 más 2. Y 6 más 2 es igual a 8. ¿Y 8 es igual a 8? ¿Verdad? ¿Cierto? O sea que la solución, les repito, siempre que escriban comprobación, siempre que escriban comprobación, van a hacer acá un signo de pregunta, ¿bueno? Y entonces acá respondemos que esto es verdad. Luego la solución sí es esta. Bien, entonces quedó bien despejada. Ahora, supongamos que tenemos una ecuación diferente. Supongamos que tengo ahora esta ecuación. Digamos que tenemos 3x igual a 21, supongamos. ¿Cierto? Entonces la misma historia. ¿Es una ecuación, sí o no? Sí, Sí, porque está el igual. ¿En cuántas letras? una. En una variable. ¿De qué grado? Entonces el grado es el exponente que tenga la letra. ¿Qué exponente tiene? 1. 1. Y el exponente me va a decir muchas cosas. O bueno, muchas cosas no, me va a hablar sobre las soluciones, sobre el número de soluciones. Entonces, cuando el grado acá es 1, quiere decir que voy a tener una solución. Si el grado acá de esta x fuera 2, tendría 2 soluciones. Si fuera 3, 3 soluciones y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces es así. La misma historia. Esta ecuación es tan sencilla que yo la antemano la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? 18. No, 18 no por acá. No, vean el corte. Siempre está entre el D y la X. Multiplicación. Porque aquí no hay suma. Quien dijo 18 pensó que hay más. ¿Listo? Y no. Hay una multiplicación. Entonces la misma historia. Quiero llegar a la solución. Para llegar a la tengo que despejar X. Y para despejar, entonces, como aquí ya no hay suma sino multiplicación, tengo que usar un concepto que se llama el inverso. ¿Nosotros vimos el inverso o ya vieron el inverso con la profesora, el inverso multiplicativo? No. ¿No? Bueno, entonces, mucha atención porque lo que les estoy comentando. Estas son las bases y desde que ustedes tengan claro esto, eso asegura que después puedan resolver los ejercicios de una forma así eficiente y fácil. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué? Porque pues, como les decía, las matemáticas es una ciencia básica y es en lenguaje en las cuales están expresadas las otras ciencias, como física, como química, ¿cierto? Esas ciencias se apoyan de las matemáticas. Entonces, si ustedes no saben matemáticas, pues lo mismo, no van a poder avanzar en esas ciencias. Bueno, entonces, pasa algo similar en la multiplicación con la suma, y es que existe un módulo. Entonces, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? El módulo de la multiplicación es un elemento especial que bajo la operación, o sea, bajo la multiplicación, no afecta a los demás elementos. Tomemos un caso particular. Supongamos que tengo al 8. 8 multiplicado por ¿qué número me da el mismo 8? 1. 1. No. Muy bien, María José. 1. Y el 1 es el módulo para todos, porque eso no pasa solo con el 8, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es 15 por 1? 15. 15, 15. ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, el 1 no afecta bajo la multiplicación. Por eso el módulo de la multiplicación se dice que es el 1, ¿de acuerdo? Recordemos, ¿cuál era el módulo de la suma? La resta. La No, el resta. módulo. El módulo es un elemento, no lo contrario a la suma, sino el módulo. La igualdad. No. ¿Qué elemento no afecta a los demás bajo la suma?
5 más quién me da el mismo 5. 8 más quién me da el Pues- mismo 8. 0. Por el mismo, ¿no? No, mentiras. 0. Entonces, por eso, anoten eso por allá. 0 es el módulo de la suma. Y entonces, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? 1. 1. Entonces, también anoten eso por allá. 1 es el módulo de la multiplicación. Y otra vez, ¿por qué es el módulo? Porque no afecta. Entonces, también escríbanle allá cuando escribieron. Es el módulo de la suma porque no afecta, da lo mismo. Lo mismo, el 1 es el módulo de la multiplicación porque no afecta, da lo mismo. ¿Listo? ¿Claro? Sí. Entonces, ahora, así como cuando teníamos la suma, que existía un opuesto, el opuesto era ¿qué? Un número que sumado con el que yo tenía me diera el módulo. Otra vez, ¿cuál es el opuesto del 2? Menos 2. Menos 2, negativo 2. ¿Cuál es el opuesto de 8? Menos 8. Menos 8. Y de la misma forma, el Menos opuesto 8. de menos 8 es 8. 8. ¿Cierto? ¿Cuál será el opuesto de menos 20? 20. 20. Entonces, yo para encontrar el opuesto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago para encontrar al opuesto? Cambiarle. Cambiarle el Cambiar. signo. Eso, muy fácil. Simplemente le cambio el signo y ya, lo encontré. Para el inverso, entonces vean lo que vamos a hacer. La pregunta es muy similar. Supongamos que yo tengo un número. Supongamos que yo tengo el número, qué sé yo, 4. ¿Listo? Tengo el número 4. Al 4 yo lo quiero multiplicar con alguien acá en esta cajita de tal forma que me dé el módulo. ¿Cuál era el módulo de la multiplicación? 1. 1. Perfecto. Entonces, 4 por quién me da 1. Entonces, recuerden que tengo acá una cosa que se llama la recta numérica, ¿cierto? En la recta numérica, entonces por acá está el 0, ¿cierto? Digamos que por acá está el 1. Digamos que por acá está el 2. Digamos que por acá está el 3 y sucesivamente, ¿cierto? Porque hay infinitos números. Y por acá está menos 1, por acá está menos 2 y en fin, ¿cierto? Los negativos. Entonces, miremos, ¿qué número? ¿Cuál será el número que multiplicado por 4 me da 1? Entonces, ¿cuánto es 4 por 0? 4. 4. No, 0. 0. 0. 0. 0. Entonces no me sirve el 0. Entonces el 0 descartado. ¿Cuánto es 4 por 1? 4. 4. 4, me pasé. Porque 4 por 0 me dio 0 y 4 por 1 me dio 4. O sea, me pasé. O sea, el 1 no me sirve. Por menos 1. ¿Cuánto es 4 por 2? 4. 8. 8. O sea, me pasé todavía más. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12, me paso. Pero bueno, aquí solo estoy mirando números naturales o enteros. O sea, 4 por 1, algo. No, no rayen ahí, no rayen ahí. 4 por 1, algo me va a dar un número que está entre 4 y 8, ¿cierto? Entonces, todos estos descartados. Ahora, ¿será un número negativo? Entonces, ¿qué pasa? No, porque si se multiplica, igualdad en negativo. Exacto, muy bien. Este 4 es positivo. Si pongo acá un número negativo, me daría negativo y el 1 es positivo. Entonces, todos estos números también descartados. Entonces, el número, si existe, está entre quién y quién. ¿Entre el 0 y el 1? Entre el 0 y el 1. Y los números que están entre el 0 y el 1 son números de la forma 0, algo, ¿cierto? 0,5. Y esos números que tienen comita, ¿cómo se llaman? Decimales. Decimales. Y la profesora les debió haber explicado que uno puede pasar del decimal al número racional, o sea, a la fracción, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces acá vamos a poner ese número mejor en forma de
fracción, ¿listo? Pero acá, nuevamente, cuando yo vaya a multiplicar, este 4 no tiene denominador ahí, ¿verdad? Pero sí tiene. ¿Qué denominador tiene ese 4? 1. Muy bien. Entonces, vean, el que yo estoy buscando acá para la cajita, les dije que yo estaba buscando el inverso. ¿Listo? Aquí está, el inverso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese inverso? Vean lo que... mi amor! Silencio, silencio. Entonces, vean, el inverso es darle la vuelta a esto. Miremos acá y veremos 4 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 4. ¿Cuánto Me da? da 1. 1. 1. Pero entonces, ¿cómo se multiplican fracciones? De frente. Entonces queda 4 por 1, 4. Sobre 1 por 4, 4. y 4 dividido 4 por dividido en 1, 4, 1. 1. ¿Ven? Entonces un cuarto es el inverso. ¿Listo? Entonces el inverso es darle la vuelta. El inverso es intercambiar el papel del numerador con el denominador. Bueno, entonces si yo les pregunto cuál es el inverso de 2/3, ¿cuál es? 3 medios. 3/2. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el inverso de 5? Menos 5. No, Menos 5. no, el inverso, no el opuesto. Entonces, este 5 es como si tuviera abajo un 1. Entonces el inverso es Un quinto. Un quinto. ¿Listo? ¿Cuál es el inverso de 8? Un octavo. Octavo. Eso. ¿Y cuál es el opuesto de 8? Menos 8. Menos Menos 8. 8. Pilas porque en el inverso conserva el signo. Por ejemplo, ¿cuál será el inverso de menos 4? 4. No, el inverso. Menos un cuarto. Menos Menos un un cuarto. cuarto. Exacto. Entonces, el inverso no le afecta al signo. Pero sí, pues, el inverso lo que hace es intercambiar el papel del numerador y el denominador. ¿De acuerdo? ¿Claro eso? Sí. Señor. Listo, vale. Señor. Importante. Entonces, ojalá hayan tomado nota de eso. Y ese concepto es el que vamos a usar junto con el de los opuestos para despejar las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Volvamos aquí a mi ecuación. Entonces, cuando yo la quiero despejar, les decía, yo lo que quiero es que la X la esté sumando un 0, ¿cierto? Que diga X más 0, pero acá que la esté multiplicando también un 1. Porque acá lo mismo, si no pongo un signo, lo que habría sería una multiplicación. Entonces aquí esta X ya le está sumando 0. Lo que está estorbando es este 3. Entonces, ese 3 yo lo voy a quitar utilizando el inverso. Entonces, tengo el 3 y voy a multiplicar por el inverso de 3. ¿Cuál es el inverso de 3? Un tercio. Un tercio. Muy Un bien, tercio. un tercio. Pero entonces, si multiplico a un lado el igual, tengo que multiplicar también al otro lado el igual. Y pues por lo mismo, para no alterar el equilibrio que había. Y entonces aquí había un 21. La opción que hay acá es 21 esa multiplicación igual que hay acá. Yo puedo ponerla o no ponerla, como esto, como quiera. Bueno, pongo en paréntesis ahí como si no, ahí en la multiplicación. Bueno, entonces, utilizo de que el inverso 3 son números inversos. Entonces son inversos al multiplicarlos a 1. O sea, yo ya ve esto de 1. Entonces, aquí me queda simplemente X. Una X es lo mismo que X. Y a ese lado, entonces a ese 21 yo tengo que poner el mismo denominador le pongo 1, exacto, para que quede para poder hacer la operación. Ay. Espera que es que necesito aquí ponerlo. Ya, listo. Entonces aquí le pongo el 1.
Y así, entonces, ¿cuánto me daría eso? Entonces multiplico las fracciones, que es de frente, ¿no? Entonces me queda 1 por 21, 21. que es 21, y 3 por 1, que es 3. Y ahora voy y simplifico, o hago la división si se puede. Y si se puede, porque 21 dividido 3 es 7. 7. Exacto. Entonces X es igual a 7. Entonces esta sería mi solución. Y entonces, ¿qué hago ahora? Ir y comprobarlo. Entonces, comprobación. Entonces, como voy a coger mi ecuación original, ¿cierto? Solo que en vez de la X, voy a poner entre paréntesis, le repito, siempre que reemplace, entre paréntesis, pongo 7. Y hago la operación, entonces 6 por 7 es igual a 21. Y 21 igual a sí. Entonces, también les repito que cuando ustedes vayan a hacer la comprobación, aquí realmente deben poner un signo de interrogación. Y acá, pues, la responden. Esto es verdad, chuleado. Entonces, si esto es verdad, quiere decir que esta sí era mi solución. O sea que esto quedó bien. Bueno, ¿lo entendieron? Sí, señor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Les repito, porque en física pues vamos a encontrar muchas ecuaciones. Y pues esas ecuaciones toca manipularlas. O sea, jugar con ellas. Y para jugar con ellas, entonces toca tener claro todos estos conceptos para poder solucionarlas. Entonces, ¿ya cuánto tiempo queda? ¿Tomaron nota de eso? Queda un minuto. Sí, señor. Bueno, entonces devolvámonos acá por un momento para explicarles entonces cómo funcionaría eso acá. Entonces, den en cuenta que yo tengo esta ecuación, la de la ley de Ohm. Entonces, supongamos que acá, ¿qué letra está despejada? V. V, exacto, V es la que está despejada. Supongamos que yo quiero despejar a R, entonces, ¿qué tengo que quitar? A la I. La I está multiplicando, entonces para quitarla toca con el inverso de I. ¿Cuál es el inverso de I? La I es como si fuera un 8, supongamos. ¿Cuál es el inverso de 8? 1 octavo. Entonces, ¿cuál es el inverso de I? 1 octavo. No, no, no. Supongamos que I es 8. ¿Cuál es el inverso de 8? 1 octavo. Un octavo. Pero entonces, ahora cuál es el inverso de I? ¿L? No. No lo captan ahí. Bueno, les voy a ayudar. El inverso de I, pues sería... ¿cierto? Pero si multiplico acá, pues al otro lado también tengo que multiplicar por lo mismo, por 1